Vamos a ver las presiones normales del corazón. Entonces aquí tenemos las aurículas y los ventrículos. Aurícula derecha, válvula tricúspide, aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Aquí me quedaron al revés, el ventrículo izquierdo es mucho más grande. Pero bueno, aquí tenemos la vena cava inferior y vena cava superior. La presión de la aurícula es menor a 5 milímetros de mercurio. Luego la presión del ventrículo derecho es de 5 milímetros de mercurio. Entonces, en la sístole, cuando se está contrayendo el ventrículo derecho, la presión es 25. Cuando se está relajando, o sea, en la diástole, la presión es 5. De aquí pasamos a la arteria pulmonar. Aquí está la arteria pulmonar, que se divide en la izquierda y la derecha. Entonces, cuando sale la arteria pulmonar, o sea, el tronco pulmonar, aquí la presión es 25, 10. Entonces, durante la sístole, o sea, mientras el ventrículo se está contrayendo, la presión es 25. Y la presión cuando el ventrículo está relajándose en la diástole son 10 milímetros de mercurio. Luego de aquí, de las arterias pulmonares, pasamos a los capilares pulmonares. Entonces, así se va subdividiendo, se subdivide y así, se divide. Y finalmente tenemos los capilares pulmonares. Aquí están los capilares pulmonares, aquí tenemos el pulmón. Aquí está el pulmón, aquí tenemos los capilares pulmonares. Y de aquí de los capilares pulmonares pasamos y se hacen las venas pulmonares, que tenemos dos de cada lado, dos venas pulmonares del pulmón izquierdo y otras dos del pulmón derecho, que no lo voy a poner, nada más voy a poner aquí las venas que están llegando. Entonces aquí tenemos las venas pulmonares que drenan la sangre a la aurícula izquierda. La presión de la aurícula izquierda va a ser como 4 o menor a 12 milímetros de mercurio. La presión de aquí, de las venas pulmonares, que no están de las venas pulmonares, se llama la presión en cuña, que ahorita vemos que es esto. Este es de 4 a 12 milímetros de mercurio. De la aurícula es menor a 12, pero ahorita vemos esto, entonces asterisco, ahorita vemos esto. De la aurícula pasamos al ventrículo izquierdo, aquí la presión es como de 130, 10. Y de aquí a la aorta, la presión de la aorta pues es la presión que medimos en la arteria braquial, o un poquito más. La presión aquí es 130 normal, 130, 90. Pero bueno, entonces tenemos 5 en la aurícula derecha, de 25 a 5 en el ventrículo derecho, en la arteria pulmonar en el tronco, esto es 25 en la sístole, 10 en la diástole. En las venas pulmonares, que es la presión en cuña, de 4 a 12, bueno, un poquito antes, ahorita vemos qué es esto. En la aurícula izquierda menor a 12, y en el ventrículo izquierdo 130 en la sístole, 10 en la diástole, y en la aorta 130, 90. Entonces, primero vamos a ver por qué tenemos las presiones así, o cómo nos podemos acordar de las presiones. Cuando tenemos que las cavidades están en contacto una con la otra, las presiones van a ser las mismas. O sea, por ejemplo, aquí está la arteria pulmonar. Aquí está la arteria pulmonar. Cuando el ventrículo derecho está en sístole, es cuando se abre la arteria pulmonar. Entonces, cuando viene la contracción del ventrículo, es cuando le está pasando la sangre del ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar. Entonces, en la sístole tenemos las cavidades que están comunicadas. El ventrículo derecho está comunicado con la arteria pulmonar. Aquí las presiones son las mismas. La presión en la sístole del ventrículo derecho es 25. La presión en la sístole de la arteria pulmonar o del tronco pulmonar es 25. Y ya pues cuando se relaja es cuando se cierra la válvula. Ahí ya cada quien tiene su presión. La presión diastólica del ventrículo derecho, aquí es 5. La presión diastólica de la arteria pulmonar es 10. Por ejemplo, aquí, cuando tenemos que se abre la válvula mitral, pasa la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Esta es la diástole. Entonces, en la diástole ventricular, tenemos cavidades comunicadas. Entonces, la presión diastólica de la aurícula va a ser igual a la presión diastólica del ventrículo. Aquí la presión del ventrículo, la presión diastólica es 10, la presión de la aurícula es menor a 12, o sea, 10. Esto es en la diástole. Ya que se cierra la válvula mitral, pues viene la contracción del ventrículo y su presión, la presión sistólica, ahora es 130. Entonces, aquí está cerrada la válvula mitral. Ahora, ¿qué pasa en la sístole? Cuando viene la sístole es cuando se abre la válvula mitral, la válvula aórtica. Entonces aquí está abierta la válvula aórtica. Aquí va a pasar sangre del ventrículo izquierdo a la aorta.
Entonces tenemos aquí otra vez dos cavidades comunicadas, la aorta y el ventrículo izquierdo. Aquí la presión sistólica, porque estos están en sístole cuando están comunicadas, la presión sistólica en el ventrículo es la misma que en la aorta, entonces aquí 130 sistólica, aquí 130 sistólica. Ya cuando se cierra la válvula aórtica, pues cada quien tiene su presión diastólica, porque es de la relajación del ventrículo cuando se cierra la válvula aórtica. Entonces aquí la presión diastólica es 10, aquí en la aorta la presión diastólica es 9. Entonces cuando tenemos cavidades comunicadas es cuando las presiones son las mismas. Por ejemplo, aquí tenemos comunicación entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar en la sístole. Entonces ahí sus presiones son las mismas, 25-25. Aquí tenemos comunicación en la relajación, o sea, cuando se abre la válvula mitral es cuando el ventrículo izquierdo está relajado, o sea, la diástole. Entonces 12-10. Cuando tenemos la sístole ventricular es cuando se abre la válvula aórtica, es cuando tenemos comunicación entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Entonces aquí las presiones en la sístole son la misma, 130-130. Ahora vamos a ver qué es lo de la presión en cuña. La presión en cuña es que se mete un catéter aquí por la vena cava. Bueno, no por la vena cava, sino agarramos una vena, puede ser la vena yugular o la vena subclave, generalmente la vena subclave, pero metemos un catéter, va a pasar aquí a la vena cava, de la vena cava pasamos a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasamos al ventrículo derecho, del ventrículo derecho arteria pulmonar, de la arteria pulmonar nos vamos a ir aquí hasta que nos atoremos en los capilares pulmonares. Obviamente el catéter pues tiene un mayor calibre que los capilares, entonces aquí los capilares, aquí ya no vamos a pasar por los capilares, aquí entre el catéter y hasta aquí se quedó, aquí se ocluyó. Este catéter nos va a medir una presión aquí. Entonces esta presión es la presión en cuña, que es de 4 a 12 milímetros de mercurio. Esta no es la presión de la aurícula izquierda, esa es la presión de aquí de los capilares pulmonares, o un poquito antes, es la presión que se está midiendo aquí. Pero como dijimos, cuando tenemos cavidades comunicadas, las presiones son las mismas. Aquí tenemos capilares que todo el tiempo están comunicadas con las venas pulmonares, y las venas pulmonares todo el tiempo están comunicadas con las aurículas. Aquí no tenemos válvulas, entonces aquí todo esto es una misma cavidad, por así decirlo. Los capilares pulmonares, bueno, desde la arteria pulmonar, capilares pulmonares, venas pulmonares y aurícula izquierda, todo esto es una misma cavidad. Entonces cuando medimos la presión en cuña, que es poner el catéter, ya vimos cómo lo pusimos, hasta aquí, que se queda atorado, esto nos está midiendo la presión que está un poquito antes de donde se quedó atorado, o sea, la presión aquí en el capilar, o un poquito antes. Esta es la presión en cuña, que es de 4 a 12, y como tenemos comunicación con los capilares y las venas pulmonares, y por tanto la aurícula izquierda, se aproxima la presión de la cuña como si fuera la presión de la aurícula izquierda. Entonces presión en cuña es casi sinónimo de decir presión de la aurícula izquierda. Hay una excepción en donde no, pero eso está más adelante. Pero como regla general, siempre que nos den la presión en cuña es como si nos estuvieran diciendo la presión de la aurícula izquierda. Entonces presión en cuña es de 4 a 12, presión de la aurícula es menor a 12, o sea, es casi lo mismo. Entonces, bueno, ya vimos cuando tenemos comunicación de las cavidades es cuando las presiones son las mismas. Si tenemos comunicación durante la sístole, sus presiones en la sístole son las mismas. Si tenemos comunicación durante la diástole, sus presiones en la diástole son la misma. Y la presión en cuña es la presión de aquí, de los capilares pulmonares, todo un poquito antes, pero se aproxima a la presión de las venas pulmonares, que es la misma que la presión de la aurícula izquierda, porque todo el tiempo están comunicadas. O sea, lo mismo que ya dijimos para cuando la presión es la misma, si están en la sístole, que es cuando están comunicadas, o si es la misma cuando están en la, bueno, si es cuando están en la diástole, que está la misma, o sea, si aquí el ventrículo se contrae, es cuando tenemos comunicación entre la aorta y la aurícula y el ventrículo izquierdo. Aquí lo mismo, solo que todo el tiempo tenemos comunicación, porque aquí tenemos válvulas que se cierran y se abren dependiendo de sístole o diástole. Aquí no tenemos válvulas, entonces aquí todo el tiempo está comunicado. Por eso la presión en cuña siempre o casi siempre es igual a la presión de la aurícula izquierda. Salvo hay una excepción, pero esto lo voy a poner en otro video. Nos vemos en el siguiente video en el resumen.